Hola a todos, qué gusto verlos en un nuevo video más para este canal. En esta ocasión les voy a enseñar cómo dibujar a Hitori Goto del anime Bocchi the Rock. OpenEnglish.com. No sé si lo dije bien porque no sé inglés, pero vamos con el tutorial. Para dibujar al personaje de Hitori Goto, primero vamos a dibujar una línea por la mitad de la hoja. Después aclarar también que la hoja es del tamaño de un hojabón, de 1 a 4. Y después de partir a la mitad vamos a, como ya se mostró, medir 12 centímetros y ya hacemos una pequeña línea. Después 6 centímetros hacia arriba y medir y hacer otra línea. Para que esto van a ser para el cachete y el cabello de nuestro personaje. Después de la mitad de la hoja a la derecha 1,5 centímetros y para la izquierda 2 centímetros. Y los 2 centímetros vamos a repartir a la mitad, ¿no? 1 centímetro, 1 centímetro. Y más o menos tendrían esta figura. Después vamos a medir 2,5 de las dos últimas líneas a la mitad, 2,5 y de las dos últimas líneas de la derecha 3 centímetros. Para que vamos a realizar esa curva para poder dibujar los ojos y también las cejas, ¿no?, de nuestro personaje. Entonces vamos a realizar esas curvas que, como ya les di la medida anteriormente. Después vamos a medir hacia arriba 1 centímetro, hacia abajo 1 centímetro y hacemos también esas líneas. Después de las últimas líneas de los costados vamos a realizar 1,5 centímetros para ambos lados, ¿no? Y con eso ya tendríamos las medidas. Ahora vamos a empezar con el personaje. Primeramente empezamos con el ojo. Entonces vamos a dibujar este medio círculo en el cuadrito que se forma en la parte derecha, y en el cuadrito que se forma en la parte izquierda también hacemos el medio círculo. Con esto nos va a salir un personaje un poco más proporcionado que sin estos cuadros, ¿no? Después continuamos con el ojo y vamos a dar también un poco de sombras al ojo para que no quede tan plano y más o menos ver cómo va a quedar. Después de ya dibujar el ojo, vamos a continuar también con las cejas. Con las cejas, que son unas pequeñas líneas que son justamente las líneas que están arriba en la curva que hicimos anteriormente. Y una vez que ya dibujamos esas dos líneas, vamos a continuar con la nariz, la boca y el contorno del rostro de nuestro personaje. En el contorno hay que tomarse nuestro tiempo para poder tener un resultado aceptable, ¿no? No siempre tomen el primer resultado que les sale, siempre vayan borrando, arreglando hasta que más o menos les convenza el rostro. Eso es lo que yo hice. Y una vez que terminamos con el rostro, vamos a continuar con el cabello de nuestro personaje, donde, como ya habíamos hecho una línea arriba anteriormente, hasta ahí va a ser nuestro cabello el límite donde va a llegar. Y por los costados también hasta esas líneas van a ser los límites donde va a llegar nuestro cabello. Hay que seguir arreglando pequeños detalles en el rostro que no convencen tanto, como la boca, que estaba un poco más abajo de lo normal. Entonces lo subimos solamente un poco nomás. Y con eso queda, como ven, mucho mejor. También agregamos los mechones de pelo que tienen. Y como ya dije anteriormente, en las líneas, hasta ahí va a ser el borde del tipo arco del cabello que tiene Hitori. Para el cuello vamos a dibujar el cuello solamente hasta la línea izquierda. Como observan, mitad de la hoja, hicimos una línea en la izquierda. Hasta ahí va a ser el límite del cuello de Hitori Goto. Igual para la derecha también hemos hecho una línea de la mitad a la derecha, ¿no? Hasta ahí también va a ser el límite. Después de eso dibujamos la clavícula y un poco del cabello. Ahora, para dibujar el cuerpo de nuestro personaje también vamos a tomar en referencia la línea que está debajo del cachete con el borde de la hoja, y lo vamos a partir a la mitad. Y ahora, de esa mitad hacia abajo vamos a partir otra vez la mitad. Y bajamos las dos líneas que habíamos hecho al inicio, ¿no? De la mitad de la hoja para la izquierda, que es 1,5 centímetros. No, 2, perdón. Y para la derecha 1,5 centímetros. Y vamos a poner 2 puntos. Después, como acaban de ver, hemos medido
4 centímetros y 6 centímetros y vamos a formar una diagonal. Este va a ser para el cuerpo de nuestro personaje, como no está derecho, o sea, está medio inclinado como agarrando la guitarra. Entonces vamos a formar esa figura trapezoidal, ¿no? Y una vez teniendo ya esa figura, vamos a dar poco a poco ya forma al cuerpo. Vamos a dibujar un pequeño boceto de cómo hacer la guitarra, de cómo serían los brazos, todo eso, y ya poco a poco vamos a ir añadiendo los detalles ya que tiene cada parte del cuerpo. Una vez teniendo el modelo más o menos del cuerpo de Ittori Goto, vamos a continuar con el cabello, que el cabello de Ittori es muy largo y se va a notar por atrás, por su espalda de Ittori, todo el cabello que tiene, ¿no? Y también lo vamos a dibujar abajo del brazo que está como sosteniendo las cuerdas de la guitarra. Una vez ya teniendo todo el modelo de cómo más o menos ve el cuerpo de Ittori Goto, vamos a continuar ya agregando los detalles, ¿no? Dando los detalles a la guitarra, dando los detalles al polo que tiene, a la camiseta que tiene, y también al brazo, que a los dedos también le vamos a dar todo forma. Y como observan, se va a agregar poco a poco cada detalle del cuerpo que tiene Ittori Goto. Like a hurricane to my heart, till it far away. See the lights on the other side. I'm going to get there and hope we will meet there. Ahora se va a delinear el dibujo. En mi caso utilicé este mismo delineador que en el video pasado, que es el fino de 0,7 milímetros que había encontrado, ya muy viejo era. Pero igual, utilicé ese delineador y como observan dio un resultado muy bien aceptable. Y después vamos a borrar los restos de lápiz que quedan, ¿no? Después de ya delinear, esperamos que se seque un poco y borramos los restos de lápiz que deja el dibujo. Una vez ya teniendo todo borrado, vamos a continuar a pintar a nuestro personaje. Para el ojo, bueno, para los ojos, perdón, vamos a utilizar un azul oscuro, un azul claro y un celeste.
También se va a utilizar la pintura o lápiz de color negro, que bueno, el anterior negro que ya tenía ya no daba para más, así que solo tengo que decir: eres un ser increíble. Diste lo mejor de ti y por eso te admiro. Bueno, el proceso que utilicé como para el ojo, acaban de observar, primero el oscuro para el iris y para el contorno, claro para dar un poco más de sombra, y el celeste ya es para casi el final, que no se note tanto, y el oscuro y el negro, perdón, para dar un poco más de oscuridad al dibujo. Vamos a utilizar para la piel un solo color, que es un color que encontré que es color arena, decía. Entonces solamente eso se va a utilizar para la piel, y cuando queremos más sombra simplemente presionamos un poco más fuerte en la parte donde es más oscuridad, y ya, y eso sería todo para la piel. Ahora también van a observar que utilizo el rosado, que el rosado son para las mejillas de nuestro personaje y en los codos de nuestro personaje, y con eso ya estaría. Ahora vamos a continuar con el cabello. Primeramente vamos a pintar ese accesorio que tiene en el cabello Itorigoto, que es de color celeste y de color rosado, pero el de color rosado no se nota casi, entonces solamente el de celeste. Y después vamos a pintar el cabello. Para el cabello simplemente vamos a utilizar un rosado así, cualquier rosado que tenga, y un plomo. También el blanco, el blanco es para que no haya puntitos blancos, para que se combine mejor todo, y eso va a ser al final, cuando termines de pintar, lo pintamos con el blanco y queda un resultado muy bien a mi parecer. Y bueno, como digo, vamos a utilizar el rosado y el plomo para dar un poco más de sombra al dibujo, y con eso ya quedaría el pelo. Ahora, para la camiseta que tiene Itorigoto no encontré el color exacto, entonces voy a hacer combinación de dos colores, que es el gris oscuro, es el que están observando ahorita, y después primeramente vamos a pintar suave el gris oscuro, ¿vale? Y encima vamos a utilizar el negro, pero suave también, pintarlo suave. Una vez que pintamos el negro, otra vez el gris oscuro, y ya teniendo eso vamos a combinar con el blanco, ¿no? Con el blanco, y nos daría ese color medio plomo, que es el color que estaba buscando. Y también para las sombras utilizamos el mismo negro, ya más fuerte lo presionamos, y con eso ese sería el proceso para toda la camiseta que tiene nuestro personaje. Y como digo, al final siempre el blanco para que se combine mejor. Una vez que ya terminamos con la camiseta, vamos a continuar con la guitarra, que vamos a pintar primeramente, como observan, esta parte alta de un color medio marrón, medio marronado, y también vamos a pintar del gris oscuro que hemos utilizado para la camiseta, todas esas rayas que hemos hecho anteriormente, ¿no? Una vez que tenemos esto, vamos a continuar con el negro para dar un poco más de sombra, porque si no quedaría muy plano, por decirlo. Damos un poco más de sombras, y también vamos a pintar toda la parte baja, que son de color negro casi todo, y de un color gris claro. Una vez teniendo ya esa parte, vamos a continuar. Primeramente al inicio le he pintado mal, ¿vale? Al inicio le he pintado con un rojo y un gris, y medio que me salía un color rosado y que no me convencía tanto, y como observan, un rojo y un gris estaba usando, y no, ese no es el proceso para pintarlo. Ahora sí, ¿cómo va a ser el proceso correcto? Vamos a utilizar el rojo, hacer una capa suave de rojo, y después marrón. Vamos a utilizar el marrón para que nos salga un rojizo más oscuro, y por último vamos a utilizar el color negro para dar todas las sombras que tiene, bueno, la guitarra, ¿no? Y eso sería el proceso para ya la guitarra, y no tendríamos nada más que hacer, y obviamente al final, como siempre, usar blanco. Por último tendríamos que hacer las cuerdas de la guitarra. Y como estaba pensando y utilicé un corrector.
Sí, esos que utilizan en el colegio para borrar los errores que escriben ahí en sus cuadernos, ¿no? Pero no pueden borrar sus errores del pasado. Pero si aprender de dichos errores. Bueno, ya mejor dejo ese tema. Y bueno, como observan, utilizo una regla y un corrector para poder hacer esas líneas que son las cuerdas de la guitarra. Y con esto estaríamos acabando el dibujo. Espero como siempre que el video les haya gustado. Si fue así, me pueden regalar un pulgar arriba, que es completamente gratis, como también es gratis suscribirte a este hermoso canal. Y bueno amigos, pueden comentar cualquier cosa acá abajo en la caja de comentarios. También compartan con sus amigos para que aprendan cómo dibujar a Hitori Goto. Y eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios les bendiga. Chao, chao.